Hola, ¿qué tal amigos? Chicos y chicas, bienvenidos a un episodio más de nuestro canal Project TV y empezamos. El pie es uno de los órganos más importantes y complejos que tiene el cuerpo humano. Es parte fundamental del sistema motor y por lo tanto es receptor, amortiguador, sostén y propulsor de la marcha. Aporta balance corporal al mismo tiempo. Es por esto que la elección del calzado es vital y debe hacerse con conciencia. Bases anatómicas del pie. El pie y el tobillo es una estructura mecánica compleja y fuerte formada por 26 huesos, 33 articulaciones, 22 músculos, 13 de ellos extrínsecos, es decir, que se originan en la pierna y se unen en los huesos del pie, y 107 ligamentos. De forma resumida, el pie se subdivide en tres partes. El retropié, compuesto por el astrálago y el calcáneo o talón. La parte media o medio pie, formada por el cuboides. Navicular y tres huesos cuneiformes, que constituyen los arcos plantares. El antepié, compuesto por 5 metatarsianos que forman el metatarso y las falanges del pie. Cabe señalar que el dedo gordo tiene 2 falanges, mientras que el resto tienen 3. En cuanto a la planta del pie, se encuentra constituida por un conjunto arquitectónico formado por los elementos óseos y ligamentosos del pie, dando lugar a la conocida como bóveda plantar, una estructura sostenida por 3 arcos. Por una parte, 2 longitudinales, el arco medial, el arco lateral y por otra el arco transversal. Funcionalidad del pie. El pie es una estructura base de sustentación. Su función es tanto estática, adaptándose a las irregularidades del suelo y proporcionando estabilidad, como dinámica, amortiguación de impactos y reutilización de energía acumulada en la recepción para propulsar. Dependiendo de cómo se apoye el pie, tendrá repercusiones o no en las articulaciones superiores. De hecho, las lesiones y problemas en el pie inciden en la rodilla. Ahora bien, la estabilidad de la cadera también repercute en el pie, dado que ésta dirige los apoyos. En referencia a la bóveda plantar, los arcos que lo constituyen descansan sobre 3 puntos donde el peso se reparte de distinta forma. En situaciones normales, el apoyo antero-interno recibe un 35% del peso corporal. El apoyo antero-externo un 15% y el posterior un 50%. De este modo, la bóveda es capaz de adaptarse a cualquier irregularidad del terreno y transmitir al suelo las fuerzas y el peso del cuerpo en las mejores condiciones mecánicas, desempeñando una función amortiguadora indispensable para la marcha. El desarrollo de los arcos plantares es un proceso que comienza con la maduración. De hecho, nacemos con los pies planos. Es el momento en que ponemos carga en ellos, lo que despierta su formación. A partir de los 6 o 7 años comienza a constituirse y a la edad de 12 o 14 años se consolida. Por otro lado, el pie tiene otro sistema de amortiguación en forma de recubrimiento de grasa insaturada, sobre todo en el talón o el calcáneo. Esta grasa es capaz de resistir las fuerzas que se producen caminando a una velocidad inferior a 5 km por hora. Por la viscosidad de ella, caminar a mayores velocidades disminuye su eficiencia de absorber el impacto, por lo que es recomendable que en estos casos pasar a la carrera, donde los apoyos recaerán en el medio pie, como los sprints de apoyo en el antepié. Cabe señalar que el pie es un complejo mecánico fuerte. Los pies de un adulto de 70 kilos reciben 5.000 impactos, iguales al doble de su peso corporal durante una carrera de 10 kilómetros, lo que supone una carga total de 700 toneladas. Al caminar normal, un pie sano prona entre 5 y 6 grados, recuperando tras ello su posición inicial. Esto se debe a que el calcáneo está ligeramente desplazado hacia el exterior, de modo que se vence hacia adentro y se recupera la posición inicial a cada paso.
gracias a la flexibilidad y fuerza de las estructuras que lo componen. El problema, por tanto, no es la pronación del pie, sino que éste no sea capaz de recuperar la posición inicial o no lo haga en el tiempo adecuado. En el caso de los maratonistas, la pronación y recuperación de la posición inicial es una acción muy rápida. Sin embargo, las estructuras que lo sostienen, el arco plantar va cediendo a medida que transcurre la carrera debido a la fatiga producida en la musculatura, fascias, ligamentos que lo componen. En cuanto a la relación de la articulación del tobillo con el pie, debemos recalcar que se requieren unos grados mínimos de flexión dorsal para poder caminar sin producir repercusiones negativas en otros núcleos articulares. En concreto, entre 10 y 15 grados. En cambio, para correr con seguridad es necesario ser capaz de flexionar el tobillo entre 20 y 25 grados. Mientras que las actividades deportivas competitivas y algunos ejercicios de fuerza del tren inferior, por ejemplo, sentadilla profunda, exigen una flexión entre 35 y 45 grados. Influencia del calzado. Como se puede observar, el pie se adapta al calzado que se utiliza. De hecho, el uso del calzado está directamente asociado a problemas como callos, rozaduras, mal apoyo del dedo gordo, valgus, juanete, en definitiva, pérdida de la estabilidad del pie. Los diseños de los calzados demasiado angostos, además de rozaduras, limitan el apoyo de los dedos del pie, restándole estabilidad a este. Resulta interesante observar cómo un pie descalzo puede aumentar hasta un 15% su anchura y un número más de talla, confirmando que este siempre tiende a expandirse, aumentando con ello su estabilidad. Cabe destacar que en la planta del pie existen más de 100 receptores sensoriales, cifra únicamente superada por un número de receptores de las manos. No obstante, un pie sometido a un espacio reducido y a una amortiguación artificial comienza a perder esta percepción sensorial, hecho que repercute en su función. Dinámica del pie. Los biomecánicos del calzado, formados con manuales como el Footwear, ponen un foco de atención en la amortiguación y el control de la pronación excesiva a la hora de fabricar el calzado, olvidando la función real del pie. En cambio, los diseños deben incidir también en darle un mayor lugar a los dedos de los pies y proporcionar el mínimo control requerido, permitiendo que éste se estabilice por sí mismo. En relación al drop, elevación del retropié respecto al antepié, cabe decir que puede ser una herramienta útil para personas que no tienen una buena flexión dorsal del tobillo, sobre todo a la hora de correr. Como vamos a ver, se exige una mayor amplitud del movimiento en dicha articulación. No obstante, el drop no es un elemento de uso generalizado, sobre todo cuando este lleva al extremo del calzado femenino. En referencia al uso de los tacones, estos pueden cambiar drásticamente el apoyo natural del pie, llevando a los metatarsos a una posición de apoyo vertical, haciendo impacto en los huesos sesamoideos, pudiendo producir degeneraciones óseas, inflamación, etc. Cabe mencionar, además, que el uso de ellos modifica todas las curvaturas de la columna vertebral, acentuando una lordosis lumbar. Desde el punto de vista estético da una visión más estilizada del cuerpo, pero a nivel de la salud es un poco riesgoso. Y su uso frecuente produce un acortamiento de la musculatura de las pantorrillas, los flexores de la cadera y la musculatura de la zona lumbar, al tiempo que se inhiben los glúteos, los isquiosurales y parte de la musculatura abdominal. Toda esta combinación puede repercutir de forma negativa a la zona lumbar, produciendo molestias o dolor. Conclusión. En definitiva, el pie está diseñado para caminar descalzo. Un dato que lo confirma es que la piel del pie es un 600% más resistente que la del resto del cuerpo humano, lo que unido a la grasa que lo envuelve es especialmente al talón. Nos indica que se encuentra preparado para aguantar impactos y roces. Pese a que todo por lo mencionado, el calzado más adecuado sería
el minimalista, es decir, calzados más sencillos, con menos estrechez en la punta. La población en general no se encuentra preparada para realizar un cambio brusco, ya que nuestros pies están demasiado habituados al calzado convencional. Por ello deberíamos comenzar la transición reduciendo el drop, es decir, utilización de un calzado más plano. El calzado minimalista puede empezar a introducirse para realizar las tareas del hogar, durante entrenamientos de bajo impacto, en salidas cortas a caminar, etc. Asimismo, es interesante realizar ejercicios que fortalezcan la musculatura del pie, en especial los que se acentúan en la fase excéntrica debido a que dichas estructuras están compuestas por musculaturas posturales que, en ocasiones, se ven sometidos a cargas para las que no se encuentra preparado. Quería que ustedes escucharan y vieran en estas imágenes de este video sobre la importancia que tiene la base de sustentación plantar, o más bien específicamente lo que es el pie. Y recordemos muy bien, el doctor Hernández Corbe, cubano, un gran podólogo, habla o dice de esta manera: el pie no es una estructura más del cuerpo, es un órgano. Y él diría, o lo dice él en alguno de sus escritos y de sus libros, que es uno de los órganos más importantes. A través de la base de sustentación plantar se refleja una cantidad de percepciones importantes. La estimulación incluso de ciertos órganos de nuestro cuerpo, hablando como los pulmones y el riñón, y toda aquella estructura visceral que hace que nuestro bienestar y nuestra salud esté en mejores condiciones. Hasta pronto.